¿Cómo están? Voy a pasar a resolver un problema que está relacionado con el tercer tema que están llevando con el docente. Este es el teorema de Green en el plano. Entonces, este problema está planteado en el texto Shaw, en el texto análisis vectorial de Shaw. Bien, este texto, perdón, este problema nos está pidiendo lo siguiente, nos está pidiendo comprobar el teorema de Green en el plano para esa función vectorial f, siendo C el contorno de la región limitada por las circunferencias. Las circunferencias son estas que tenemos acá. Son x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Muy bien, entonces una representación un poco no tan exacta yo la tengo acá, ¿no? Esta circunferencia interior, sería esta ecuación de acá, ¿no? Estaría representada por esta ecuación. Y esta circunferencia exterior de radio 3 sería esta otra circunferencia que tenemos acá. Muy bien. Hay algo aquí importante que hay que mencionar y es lo siguiente. Es que el teorema de Green en el plano, está formulado para regiones simplemente conexas. Una región del plano es simplemente conexa si no tiene huecos. Un ejemplo de esa función, perdón, un ejemplo de ese tipo de regiones es esta de acá. Como pueden ver, esta región del plano no tiene huecos. Por ejemplo, en el texto análisis vectorial de Shaw, también se la define a una región simplemente conexa como una región que tiene la siguiente propiedad. Dada cualquier curva cerrada dentro de ella, esta se puede deformar continuamente hasta volverla un punto. Es decir, que esta curva la podemos doblar, la podemos estrujar hasta que se convierta en un punto. Y la otra definición alternativa que tenemos de región simplemente conexa es que no tiene huecos, ¿no? Entonces, esta región es simplemente conexa y cualquier curva cerrada que esté contenida en esa región se puede deformar, hasta ser un punto. Ahora veamos la región que nos está dando el problema. En este caso, la región tiene un hueco, ¿no? Tiene un hueco aquí en el centro. Entonces, vean, por ejemplo, si nos damos aquí una curva cerrada que está aquí adentro, y si la intentamos de deformar continuamente básicamente quiere decir que no vamos a romper la curva no se va a cortar, solo la podemos deformar. Imagínense que esto es una liga, y lo único que podemos hacer es doblarla. ¿Se podrá esta liga deformar de tal forma que no se salga de la región y que lo podamos deformar hasta que sea un punto? Resulta que no. Entonces, por eso esta región es múltiplemente conexa. Y otra vez, de manera intuitiva quiere decir que la región tiene al menos un hueco tiene. Y en este caso el hueco es esto, ¿no? Bien. Entonces, en este caso vamos a comprobar el teorema de Green en el plano, pero para una región múltiplemente conexa. Múltiplemente conexa. Muy bien. Entonces, para eso voy a volver a graficar esto de acá un poco mejor y un poco más grande para que se pueda ver lo que estamos haciendo. Este problema de todos modos va a estar en su práctica, pero aquí lo tienen en el enunciado. Lo voy a volver a repetir por si no se ve muy bien en la imagen. Es comprobar el teorema de Green en el plano para esta función vectorial. Esta función vectorial es una función de solo dos coordenadas y cada una depende de x y de y, ¿no? La primera coordenada es 2x menos y al cubo y la segunda coordenada es x menos y. Y la curva C bajo la cual estamos resolviendo la integral de línea cerrada
es, es el contorno de la región limitada por las circunferencias, siendo C el contorno de la región limitada por las circunferencias. Muy bien, aquí hay algo que no les he mencionado aún y que es muy importante, y es lo siguiente: es que el teorema de Green en el plano es un caso particular del teorema de Stokes. Y el teorema de Stokes me relaciona integrales de línea con integrales de superficie. Entonces, vayamos viendo esas dos partes, la relación del teorema de Green con el teorema de Stokes. Bien, entonces, el teorema de Stokes nos dice lo siguiente. Nos dice que la integral de línea sobre una curva cerrada, es igual a la integral de superficie del rotacional del campo vectorial, de este campo vectorial, donde la relación entre la curva y la superficie es la siguiente. Lo voy a graficar aquí rápidamente. ¿Cuál es la relación entre la gráfica y entre la curva y la superficie ahí en la fórmula de Stokes? Es la siguiente. Voy a tener aquí en el espacio tridimensional, por ejemplo, voy a tener una cierta superficie. Voy a tener. El clásico casquito. Bueno, voy a dibujar algo un poco mejor. Eso de aquí es la superficie S. Eso que tenemos ahí es la superficie S. Y la integral de línea está siendo evaluada sobre una curva C. Entonces, la integral de línea que estamos resolviendo sobre una curva cerrada es igual a la integral de superficie del rotacional del campo vectorial, donde la superficie tiene como frontera a la curva C. Esa es la relación que hay. O sea, aquí estamos traduciendo la integral de línea en una integral de superficie, donde esta curva es la frontera de esta integral de superficie, es su borde. Muy bien. Entonces, dicho esto, si la curva está contenida en el plano, si la curva está contenida en el plano, ¿cuál sería el vector normal? Porque vean que para poder resolver esta integral, ¿qué es lo que tenemos aquí que aclarar? ¿Quién es la normal, no? Porque aquí tengo la integral sobre la superficie del rotacional del campo vectorial, escalarmente la normal, por la diferencial de S. Donde esta normal es normal a quién? Es la normal al plano. Es la normal a la superficie. Pero en este caso vean que nuestras curvas, ¿dónde están contenidas? Nuestras curvas están contenidas en el plano. Por lo tanto, este vector normal es
el vector normal al plano. ¿Cuál sería el vector normal al plano? El vector K. El vector K. Muy bien. Ahora, lo siguiente que tenemos que notar es que estamos en el plano y que el campo vectorial que nos ha dado el problema es una función, o sea, al campo vectorial que nos ha dado el problema yo lo puedo expresar de la siguiente forma, como una función f1 que depende de x y de y solamente en la dirección y, más una función f2 que depende de solamente x y y en la dirección j. Ahora lo que tenemos que hacer es el rotacional, ¿no? El rotacional. Esta es la forma general de la función que nos ha dado el problema. Entonces hagamos aquí el rotacional de f. Aquí vienen las componentes del operador nabla. Y aquí vienen las componentes del vector f, que sería f1, f2 y 0. Es fácil ver que como esto solo depende de x y de y, pues el cálculo se va a simplificar mucho y básicamente lo que vamos a tener va a ser solamente que desarrollar en esta fila y en esta columna este determinante. Entonces voy a tener la derivada parcial de f2 con respecto de x menos la derivada parcial de f1 con respecto de y. Y esto en la dirección de k. Voy a basar esta parte de acá. Esto de aquí es el teorema de Stokes. Estás relacionando una integral de línea con una integral de superficie. Donde, ¿cuál es la relación entre la superficie y la curva? Es que la curva es la frontera de la superficie. ¿Y cuál es la relación entre los elementos, entre las expresiones que estamos integrando? Es que aquí yo tengo el campo vectorial y aquí tengo el rotacional del campo vectorial. Voy a borrar esta parte de acá más. Esta parte, bueno, debí haber aprovechado más antes. Muy bien, entonces continuemos. Entonces voy a tener que el rotacional de f, escalarmente n, ¿qué va a ser? Es hacer el producto escalar entre esto y n. Y eso pues es muy fácil ver que es la derivada parcial de f2 con respecto de x menos la derivada parcial de f1 con respecto de y. Muy bien. Entonces nuestra integral, ¿cómo nos va a quedar? Nuestra integral nos va a quedar de la siguiente forma. La integral de línea donde la curva está contenida en el plano XY, es igual a la integral doble sobre la región que está en el plano XY de la derivada parcial de f2 con respecto de x menos la derivada parcial de f1 con respecto de y, diferencial de x por diferencial de y. Esto sería la diferencial de S, ¿no? La diferencial de la región. Muy bien. Entonces, ya tenemos planteado, ¿no? Bueno, entonces, esta sería una deducción de cómo
de cómo a partir del teorema de Stokes podemos deducir el teorema de Green. Bien, como les había mencionado, usualmente esto habíamos visto que se cumple para regiones que son simplemente conexas que no tiene huecos. Pero en este caso nuestro problema tiene huecos, o tiene al menos un hueco, ¿no? Nuestra región en la cual queremos aplicar nuestro teorema de Green. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a volver a graficar aquí la región. Son dos circunferencias concéntricas. Bueno, espero que parezcan circunferencias. Y nuestra región de integración es esta de acá. Nuestra región de integración es para este lado, ¿no? Nuestra región para nuestra integral doble es esta. Pero es una región simplemente conexa. No, perdón. Es una región múltiplemente conexa. ¿Por qué? Porque tiene un hueco acá. Vuelvo a repetir. Simplemente conexa que no tiene huecos, como esta que tengo acá. Y múltiplemente conexa, como esta que tengo acá, que tiene al menos un hueco, que es esta de acá. Bien, ahora, ¿cómo planteamos la integral? ¿Cómo planteamos la integral? Esa es una gran pregunta. Bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hacer un esquema de la siguiente manera. Voy a marcar unos puntos aquí de manera especial. Entonces a este le voy a llamar A esto de aquí le voy a llamar D, a este le voy a llamar E, a este de acá le voy a llamar F y a este de acá le voy a llamar G. Ahora, aquí hay algo importante que mencionar, es que la curva la estamos recosiendo en el sentido positivo. Cuando una curva se está recosiendo en el sentido positivo, es cuando nosotros nos colocamos encima de la curva y al caminar por encima de la curva, nuestra mano izquierda está apuntando a la región que encierra esa curva. Entonces, en este caso, si solo tuviéramos que resolver esta integral de línea cerrada en esta circunferencia de radio 3, vean que el sentido positivo sería el sentido antihorario. ¿Por qué? Porque si yo me coloco aquí y empiezo a caminar, mi mano izquierda va a estar apuntando a la región. Pero vean que si me coloco en la otra circunferencia, ¿en qué sentido debería caminar? De tal forma que mi mano izquierda esté del lado de la región sombreada. Vean que debería moverme en el sentido horario, en el sentido en el que se mueven las manecillas del reloj. Bien, entonces, tomando eso en cuenta, voy a ir de A a D y luego voy a recoser en este sentido. Luego voy a recoser en este otro sentido. Luego voy a ir de F a G. Y luego voy a ir de G a D otra vez. Y luego que estoy en D, voy a volver a A. Entonces vean que he partido de A y estoy recosiendo en el sentido horario. ¿Por qué estoy recosiendo aquí en el sentido horario? Porque el sentido positivo es cuando yo estoy sobre la curva y mi mano izquierda está apuntando hacia la región. Entonces, si ustedes se colocaran aquí, imagínense que se colocan en esta parte de la curva, donde está la flecha, y se ponen a caminar en este sentido, la curva va a quedar al lado de su mano izquierda. Entonces, ese es el sentido positivo. Bien, vamos de A a D, de E a E,
de E a F, de F a G, de G a D, de D a A, y luego vamos a ir en sentido, y luego vamos a ir en sentido antihorario, ¿no? Sí, vamos a ir en sentido antihorario. Les daremos nombres a estos puntos. Por ejemplo, a este le llamaremos el punto B. A este de acá le llamaremos el punto C. Esto de acá le llamaremos el punto H. Y básicamente ahí tendríamos, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué he hecho este esquema? Es para poder plantear la integral de línea. Vean, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Luego de H me voy a, ¿no? Voy a tener una primera curva bajo la cual voy a integrar. Va a ser la integral de A a D más ¿qué? Más la integral que va a ir de D a E a F. Voy primero de A a D, luego de D voy a E, luego de E voy a F, de F luego voy a G, y de G otra vez vuelvo a D. Más, continúo aquí, luego la integral, estoy aquí en D, vuelvo hacia A, entonces tengo la integral de D a más la integral. Ahora tengo el cocido, vean, este es cocido en el sentido antihorario, que va a abarcar desde A, B, C, A, B, C, y luego H y A. Pero, como son integrales de línea, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la integral sobre la curva AD es igual a menos la integral en el otro sentido, ¿no? De D hacia A. Por lo tanto, estas de aquí se van. Esas de ahí se van. Y como conclusión de esto tendríamos es que, lo voy a anotar acá. De este esquemita que tenemos aquí, obtenemos que la integral de línea sobre la curva C es la integral primero sobre todo este contorno, sobre la circunferencia exterior, que sería D, E, que sería DE, que sería DE, F, GD, más la integral que va en el contorno interior, ¿no? En la circunferencia. Ah, no, perdón, es al revés. Esta de aquí es en la integral. No, perdón. Esta de aquí es en la curva interior. Esta de aquí es en la curva interior. Y esta de acá sería en la curva exterior, que sería ABC HA. Tendríamos esas dos. Muy bien, ya sabemos a qué es igual nuestra integral de línea. Ahora lo único que nos falta es parametrizar las curvas, ¿no? Lo cual ya es sumamente sencillo. Sumamente sencillo. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la integral de línea en la circunferencia exterior, pero en sentido antihorario. Tenemos que calcular la integral de línea
en la curva exterior, en la circunferencia exterior, y luego sumarle la integral de línea en la curva interior, en la circunferencia interior, pero donde la curva se está tomando en sentido horario. Sentido antihorario, sentido horario. Bien, entonces vamos a por ello, ¿no? Voy a usar esta parte de acá. Entonces, con esta apreciación es con lo que se logra lograr extender el teorema de Green a regiones múltiplemente conexas. Muy bien. Entonces, volviendo a escribir esta conclusión que tenemos acá, volviendo a escribir esta conclusión que tenemos ahí, ¿qué vamos a tener? Ah, bueno, no se nota muy bien. Lo voy a volver a anotar, la conclusión que teníamos. Era esto. Eso que está allá lo voy a volver a anotar acá. De ese gráfico habíamos concluido lo que tenemos aquí. Es la integral esto de aquí es la integral, pero en la circunferencia interior. La integral de línea en la circunferencia interior. Y eso de aquí sería la integral, pero en la circunferencia exterior, ¿no? En la circunferencia exterior. Bien. Entonces, esto de una forma tal vez un poco más amigable sería la siguiente. Bueno, no. Pasaremos ya directamente a parametrizar las curvas. Primero tenemos la curva C1, que sería x cuadrado. Bueno, voy a anotar directamente la parametrización para C1, para ir agilizando esto. Va a ser RT por el coseno de t, el seno de t. Esto de acá sería. Y luego, para la curva C sub 2, para la curva C sub 2 es la circunferencia exterior. Por lo tanto, su parametrización es muy sencillo de ver. Como es una circunferencia en el plano, es esta de acá, la parametrización. Bien, entonces vayamos resolviendo la integral de línea. A ver, ¿cómo se plantearía esto de acá? Esto que teníamos acá antes de continuar. Esto de aquí es la circunferencia interior. Entonces esto sería, pero tiene que ser recogida en el sentido. Esto es recogido en el sentido horario. Si le cambiamos a sentido antihorario va a ser de esta forma. Y esto de aquí es para la circunferencia. Esto de aquí es para la circunferencia interior. ¿Qué es la circunferencia interior? Es esta de acá, C1. Y esto de acá es para la circunferencia exterior. Tenemos que hallar esas dos integrales de línea. Tenemos que hallar esas dos integrales de línea y sumarlas. Tenemos que hallar esas integrales de línea y sumarlas. Bien. Bueno, para simplificar un poco, directamente voy a anotar los resultados de estas integrales de línea. Ya es sumamente sencillo porque ya tenemos las parametrizaciones, ya sabemos qué es lo que tenemos que resolver. Entonces, básicamente lo que voy a pasar a hacer ahora es anotar los resultados que deberían obtener. En el caso de la primera integral de línea,
van a tener lo siguiente. En el caso para C1, para C1 sería esto de acá, ¿no? Van a tener que la integral de línea va a ser igual a menos 3/4 de pi. Luego, para la segunda integral, vamos a tener pero esto sería en el sentido antihorario, entonces sería esto de esos dos serían los resultados. He conseguido de este su valor porque esto lo estamos calculando en el sentido antihorario, ¿no? En el sentido antihorario. Entonces nos va a dar un valor positivo. Muy bien. Entonces vamos a tener lo siguiente. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular esto que tenemos acá. Ya tenemos para C1, que sería este valor de acá y esto de acá. Bien, en otro video voy a subir cómo resolver las integrales de línea a detalle, ¿no? Pero en este caso lo importante era verificar el teorema de Green. Y en este caso las integrales de línea no son tan complicadas. Entonces la integral de línea es este de acá menos este de acá. Y nos va a quedar 240 dividido entre 4. Pero eso es 60 pi. Entonces, esto sería el valor de la integral de línea. Ahora, lo último que nos falta es calcular la integral de superficie. Vamos a recordar el campo vectorial rápidamente. O bueno, voy a anotar aquí directamente la integral doble. La integral doble hemos deducido que era la derivada parcial de f2 con respecto de x menos la derivada parcial de f1 con respecto de y por la diferencial de x por la diferencial de y. Pero eso que tenemos ahí, ¿a qué es igual? Es igual a lo siguiente. Es igual a la integral doble de 3y cuadrado menos y diferencial de x diferencial de y sobre la región R. Transformando a coordenadas polares esta integral que tenemos acá, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a transformar a coordenadas polares. Esto igual de la misma forma lo voy a colocar de manera resumida. Vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener 3r cuadrado seno cuadrado de tita menos r seno de tita por r
diferencial de R por diferencial de tita, donde los límites de integración, voy a alternar aquí los límites de integración. Bueno, aunque no es muy importante. Va a ir de 0 a 2pi y de 1 a 3. Bien, recordemos un poco aquí que nuestras regiones de este tipo, ¿no? Son dos circunferencias concéntricas, y que el radio de la circunferencia interior es 1 y el radio de la circunferencia exterior es 3. Entonces el radio está variando entre 1 y 3, y tenemos que vaciar toda la región, y por eso el ángulo tiene que ir de 0 a 2pi. Bien, entonces esta integral, su valor es, ustedes lo pueden calcular de una manera sencilla, ya que es una integral doble, es 60pi. Y con esto habríamos verificado el teorema de Green en el plano, pero para una región múltiplemente conexa. Bien, eso sería todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por su atención.